democracia, porque pensemos que buena parte de Europa y de otros lugares del mundo, la socialdemocracia tuvo un peso muy importante en el siglo pasado, y hace unos días, yo no sé si ustedes vieron las noticias, si bien no es la misma exactamente, no sé si vieron las noticias que decían que en los países escandinavos volvió la socialdemocracia después de más de 40 años, ¿no? En todos estos países. Suecia, Dinamarca, Finlandia, etc. Sí, escuché, profesor. Es una tradición muy importante, porque incluso el siguiente tema, que es neoliberalismo, es una reacción frente a la socialdemocracia, frente al estado de bienestar. Entonces, me parece que con eso podemos cerrar, yo creo que el siglo XX, ¿no? Ahí me quedaría tranquilo. Así que creo que los tiempos nos van a dar bien para abordar esos dos temas también. Bueno, y en cuanto pueda, como les dije, les enviaré un cronograma para planificar y organizar este fin de cursada. ¿Está? No sé, yo les había dicho, creo en algún momento, no sé si incluir otro tema, ¿no? Podemos cerrar con esto y digo incluir otro tema a elección de ustedes, ¿está? Dentro de lo que está en el programa, gente, ¿eh? Pero me parece que con esto nosotros redondearíamos, ¿no? Un panorama por lo menos hasta el siglo XX, repito. ¿Está? Es para que sepan nomás. ¿De acuerdo? ¿Está? Bueno. Gente, arranquemos con el tema de hoy. ¿Está? Además, bueno, arranquemos. La primera pregunta que yo les haría es, porque a veces, de nuevo, yo entiendo que, yo quiero creer que ustedes esto lo vieron en el colegio, pero bueno, a veces uno supone y ¿ustedes trabajaron Revolución Rusa? No. En el colegio yo secundario. Recuerde, pasó mucho, profe. No me acuerdo de nada. ¿Pero en el colegio no lo vieron? No, seguro que no. En la técnica no se ve. Bueno, lo general ya es algo, ¿eh? Y bueno, vamos a decir algunas muy breves palabras al respecto, ¿tá? Pero muy breves, y nos metemos en el artículo de Anderson. ¿Está? Bueno, primero retomamos algo que dijimos la clase pasada. ¿Está? Si nosotros nos remitimos a lo que dicen los fundadores del materialismo histórico, Marx y Engels, la revolución socialista va a comenzar en los países más desarrollados, ¿no? Que tienen mayor industria, donde la gran industria ya hizo un desarrollo descomunal de las fuerzas productivas, del capitalismo, etc. Que llevó a su vez a una contradicción insostenible entre burguesía y proletariado. ¿No es cierto? Y sobre esa base de riqueza, de desarrollo científico y tecnológico, etc., sobre esa base van a ser el sistema socialista, que es un sistema mundial. ¿Está? ¿Hasta acá? No solamente a ver, ¿cómo decirlo? No solamente el socialismo se funda sobre las bases del capitalismo en ruinas, ¿no? O sobre el punto, como dirían
sobre el punto más elevado del desarrollo de las fuerzas productivas alcanzadas con el capitalismo. ¿Está? Lo repito. No solamente el socialismo está pensado en Marx y Engels como posibilidad a partir de la técnica que desarrollan el capitalismo, a partir del desarrollo de las fuerzas productivas que se logra con este sistema. ¿Está? No solamente eso, sino que tiene que, en el terreno de la política, también tiene que fundarse sobre esa democracia democrático-burguesa, ¿no? Donde esas libertades, donde cuestiones elementales del derecho que trajo la burguesía a este mundo, tienen que permanecer y superarse en el socialismo. ¿Se ve? Y está esta idea de que hay un periodo donde el socialista, justamente, donde todavía sigue habiendo clases sociales, sigue habiendo lucha, y por eso esta necesidad que planteaban Marx y Engels de construir un Estado obrero para que reprimiera los restos que quedaban de la sociedad burguesa. ¿No es cierto? Así como el Estado revolucionario francés reprimió y guillotinó y desarticuló toda posible resistencia de la nobleza, ¿no? Pero después de ese momento, todas las conquistas, si se quiere, de la burguesía en el terreno de la política, del derecho, etcétera, tenían que superarse, tenían que de alguna manera sobrevivir y superarse, ¿no? Por eso, incluso, recuerden esto que una vez vimos con Hobsbawm, en el siglo XIX, el movimiento socialista se identificaba con este reclamo del sufragio universal. ¿Se acuerdan? ¿Está? Porque es el que mejor encarnaba todas estas conquistas de la democracia burguesa, sería una democracia democrático-burguesa. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa en Rusia? Todo lo contrario a lo que dije acá, ¿no? Se inicia una revolución en un país atrasado de Europa, ¿no? Que si bien tiene industria y relaciones capitalistas en su interior, tiene también relaciones serviles. Es un estado bastante atrasado, si lo comparamos con Alemania, Francia, Inglaterra, Italia. ¿Está? Por supuesto, siempre, no hay que olvidarlo, siempre Lenin había pensado la revolución como el inicio de una revolución europea y mundial, nunca una revolución en sí misma. ¿Está? Pero bueno, se inicia en ese país, que es un país atrasado. ¿Está? E inmediatamente, por lo que genera el mismo proceso de contrarrevolución, de invasión de potencias extranjeras que quieren exterminar a la revolución, ¿tá? Se genera un proceso de centralización política, ¿no? Entonces, toda esa democracia obrera que uno podía ver en los soviets, ¿no? Pensemos, de la Rusia zarista, un estado sumamente autoritario, se pasa a esta rebelión súper democrática, ¿no? Donde se discute libremente en los soviets, donde cada pueblo, fábrica, taller podía mandar delegados a ese soviet, con el inicio de la guerra civil, con la contrarrevolución, muchas de estas libertades y mucho de este carácter democrático de la revolución empiezan a desaparecer. ¿Por qué desaparecen? Lo pregunto, sin necesidad de haber leído.
¿Podría repetir? Por la burocratización del Estado. En parte por la burocratización, pero en parte también, preguntaba Carlos, perdón, ¿por qué el inicio de la contrarrevolución, el inicio de la guerra civil en Rusia, provocan la desaparición paulatina de la democracia obrera, de las libertades que había hasta ese momento, ¿no? ¿Por qué todo eso desaparece? Eso preguntaba. Tiene que ver con la burocratización, pero sobre todo con... En un momento dado habla de la escasez. Entonces dice que cuando hay pocos bienes, hay mucha gente para esos pocos bienes. Él lo grafica en un momento con la fila. Cuando hay mucha fila, tiene que haber mucha policía y mucha represión para mantener el orden. Entonces era un estado, o la gente muy empobrecida, con gran escasez y muy reprimida. Bueno, por un lado se inicia este proceso de burocratización lentamente. Por la aristocracia, ¿no es? También el otro aspecto. ¿Por qué por la aristocracia? Porque decía, la aristocracia, digamos, revolucionaria toma los puestos administrativos del Estado. O sea, toman el dominio estatal de la burocracia obrera. Vos decís la burocracia. Claro, pero no, claro, porque en un momento habla de masas obreras que eran, o sea, como decía Lenin, que eran ignorantes, por decir de alguna manera, no era la palabra, pero bueno. Y después estaba la otra, la alta aristocracia, que, digamos, o sea, comandaba y tomaba amplia posesión del Estado en esa Rusia, la Rusia de Stalin. Más que aristocracia, que calculo que querés decir aristocracia obrera, no aristocracia de la nobleza rusa. No, obviamente, sí, seguramente. Esos puestos fueron ocupados sobre todo por los sectores medios revolucionarios, la intelectualidad, ¿no? Claro. Muchos de los revolucionarios, incluso obreros, no necesariamente de la aristocracia obrera, pero bueno, algunos sí. Pero a lo que me refería es, este proceso de burocratización se inicia. ¿Ah? Y ahora nos vamos a meter en ese tema, porque es casi el objeto del artículo, ¿no? Pero el otro gran proceso que hace que desaparezca esa democracia obrera y esa atmósfera de libertad, si se quiere, por lo menos de los inicios de la revolución, es el inicio de la contrarrevolución y de la guerra, ¿no? Y acá hay algo que no sé quién fue el primero en plantear, pero es casi como Vox Populi, ¿no? Todo proceso de guerra genera centralización, ¿no? Por la naturaleza misma de la guerra. Se ve siempre cuando uno está enfrentando a un enemigo, tiene que tener un panorama de conjunto, ¿no? Para poder vencerlo. Incluso las acciones tienen que estar coordinadas, tiene que haber una estrategia, bueno, todo eso implica centralización. ¿Se ve? Y la centralización implica que las decisiones las van a empezar a tomar cada vez menos personas, hasta que se centraliza en uno podría decir en el ámbito militar, en un estado mayor, ¿no? Bueno, todos los historiadores, les diría, concuerdan en que el inicio de la guerra contribuyó de manera tremenda a la desaparición de la democracia obrera y a la centralización, ¿no? Que se suma el proceso de burocratización también. ¿Está? Y cuando uno habla de la guerra, y esto también estoy extendiendo un poquito en la introducción, pero bueno, creo que es necesaria. Cuando uno habla de la guerra, tiene que pensar que muchos de los dirigentes revolucionarios, ¿no?, del 17 fueron enviados como cuadros
para enfrentar a la reacción, a la nobleza, al ejército blanco. Con lo cual muchos de los grandes dirigentes revolucionarios mueren en la guerra civil. Mucha de la industria que tenía Rusia, de la cual habían salido esos obreros, también desaparece. Porque cuando se produce la guerra, primero cuando se produce la revolución, la guerra, la contrarrevolución, el bloqueo de buena parte de las potencias imperialistas, Rusia se queda sin insumos, sin materias primas, a veces sin técnicos e ingenieros, ¿no? Entonces, hay una caída industrial muy importante, ¿no? Ahí también la clase obrera misma se reduce. No solo pierde sus cuadros más revolucionarios, se reduce en número. ¿Se ve? Y cuando vuelva a surgir más adelante, de los viejos obreros y de los que habían tenido experiencia revolucionaria, casi no quedaba ninguno. ¿Se ve? Eso explica en buena medida muchas cosas que en principio parecen imposibles. Pero bueno, tiene que ver con este proceso. Por eso les digo, la guerra, la contrarrevolución, que yo les diría que son reacciones naturales. Miremos la Revolución Francesa, señor. ¿No? Nadie va a hacer una revolución sin que los que son desplazados se traten de reorganizar y contraatacar. Esto es así. Entonces, es un cuadro difícil. Económicamente Rusia se derrumba, durante la guerra civil se implanta lo que se llama el comunismo de guerra, ¿no? Las tropas del Ejército Rojo iban al campo y requisaban las cosechas directamente, cosa que les enajenó en buena medida el apoyo de muchos campesinos. Hubo levantamientos campesinos, incluso contra los bolcheviques. Bueno, una situación complicadísima, ¿no? Muy complicada. Termina la guerra civil, ¿no? Gana el Ejército Rojo. Acá suele decirse que la actuación de Trotsky como militar fue muy destacada. De hecho, es el creador del Ejército Rojo, ¿no? Bueno, termina la guerra civil, empieza un periodo de recomposición económica, ¿no? Se llamó la NEP, Nueva Política Económica, donde se permite que reaparezcan algunas relaciones de producción capitalistas para recomponer rápidamente la economía, y empieza a ver, Lenin muere, ¿no? Y empieza a haber una disputa por la política a seguir, ¿no? Y acá se empieza, gente, estoy sintetizando muchísimo, pues tiene que ser así, ¿no? Y empieza a haber una disputa entre dos corrientes, ¿no? Por el rumbo a seguir de la revolución. Una corriente que es la que va a encarnar Stalin, que va a decir que, bueno, tenemos que construir el socialismo acá en Rusia, ¿no? Se da por sentado que la revolución europea fracasó, de hecho fracasó, ¿no? Los intentos revolucionarios que hubo en Italia, Alemania, sobre todo Alemania, fracasaron, fueron derrotados. Y la otra postura es la de Trotsky, que sigue apostando, ¿no? Por una internacionalización de la revolución, digámoslo así, ¿no? Y como ustedes sabrán, esa disputa la gana Stalin, ¿no? Trotsky incluso es a ser perseguido, se tiene que exiliar, se escapa, va girando por diferentes lugares hasta que cae en México, y es en México donde unos años después es asesinado por Stalin, ¿no? Ahora, esos dos proyectos, ¿no? Los tenemos que pensar no solo como proyectos políticos y económicos para Rusia, sino también tenemos que pensarlos como encarnación de fuerzas sociales, que yo creo que está bien esto mostrado en el artículo de Anderson y en general en la obra de Trotsky, ¿no? No pensar Stalin era un dictador y
era malo e hizo todo lo que hizo. Sí, era un dictador, posiblemente haya sido malo, no lo sé, e hizo desastres, ¿no? Pero lo que nos dice Trotsky, y Anderson trata de mostrarlo, es tratar de entender al estalinismo, a la burocracia, como un fenómeno social, como la encarnación de fuerzas sociales que están actuando en Rusia. ¿Se ve? Y ahí es donde entra la cuestión de la burocracia, porque el estalinismo va a ser un fenómeno de la burocracia, su base social es la burocracia. ¿Se ve? Por eso incluso en algún momento, cuando Trotsky, imagínense que la revolución rusa era referenciada por Lenin en primer lugar y Trotsky después, esto a nivel mundial, les digo, ¿eh? Dentro de misma Rusia también. Trotsky tenía un prestigio enorme, incluso dentro del Ejército Rojo que comandó y creó. Y en un momento, todavía con ese prestigio, él estuvo en condiciones de dar un golpe de Estado contra Stalin. Muchos años, pues no lo hizo, ¿no? Y muchos años después, ya en el exilio, él va a explicar que no lo había hecho porque no quería transformarse él en un dictador más culto y refinado que Stalin. Porque entendiendo entendiendo el juego de fuerzas sociales que estaba teniendo lugar en Rusia, uno podía descabezar, ¿no? Al Estado burocrático en la figura de Stalin, meterse uno, Trotsky en este caso, pero en la medida en que esa fuerza social existiese, no iba a poder hacer otra cosa Trotsky, ¿entiendes? Salvo lo mismo que Stalin, pero más refinadamente, si se quiere. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Se ve? ¿Está? Y Rusia llegó a tener una burocracia, pero tremenda, ¿no? Tremenda. Imagínense que todo lo que se producía, se distribuía, se contabilizaba, todo el Estado lo tenía que registrar. Para todo tenía que haber un responsable, un funcionario, acá, allá, bueno, era impresionante. ¿Está? Impresionante. Y este fenómeno, el estalinismo y la burocracia de este tipo, es un fenómeno que nace con la Revolución Rusa. ¿Está? Es nuevo. Y uno podía pensar, bueno, a ver, y por eso también es importante para entender el siglo XX, porque uno dice, bueno, está bien, este fue el desarrollo que tuvo esta revolución, ¿no? Esta. Por Stalin, por las particularidades de Rusia, bueno. Ahora, cuando surjan nuevas revoluciones en el mundo, van a nacer con ese espíritu democrático, ¿no? Típicas de las que planteaban Marx, Engels, incluso Lenin en la época de los soviets. Sin embargo, las sucesivas revoluciones que se dieron en el mundo, tal vez la más importante después de la rusa, la china, ¿no? Pero podemos mencionar unas cuantas más, todas terminaron con un proceso de stalinización, de burocratización. Todas. Evidentemente acá estamos frente a un fenómeno, ¿no? que no es ruso. Tiene que ver con este tipo de sociedades. ¿Está? Planificación centralizada, pobreza, porque esto de la escasez tiene que ver con sociedades que no son justamente las más desarrolladas del capitalismo. Se ve lo que decía Carolina antes, escasez de bienes, poco desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, con todo esto tenemos que relacionar el fenómeno de la burocracia.
Más o menos se entendió lo que acabo de decir, gente. Sí, profe. Sí, se entendió. ¿Y hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No, yo por supuesto que lo tuve que googlear porque no me acordaba de nada, pero lo que me llama la atención es que todos estos eventos de lo que hiciste como un punteo suceden en muy poquito tiempo. Ah, sí. En transcurso de 5 años sucede todo esto junto. Y Sí, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es la guerra civil, llegan al poder, no, los soviets llegan al poder, se pelean entre ellos, ¿no? Pero digo, todo esto sucede en un periodo de tiempo muy corto, como que es muy explosivo todo esto que pasa. Mira, Lo que leí me encontré, cuando lo leí, me encontré como que había muchísimos datos y muchísimas cosas en muy poco tiempo. Como que fue muy tumultuoso todo. Bueno, sí, me hace acordar a la Revolución Francesa. En 15 años pasaron. Es impresionante la cantidad de cosas que pasaron en 15 años. Bueno, aquí es lo mismo. Es lo mismo. Las analogías que se podrían establecer entre las dos revoluciones son también numerosas. No vamos a meternos porque no salimos más de ahí. Pero bueno, ¿se entendió? ¿Ninguna pregunta, gente? Avanzamos, ¿eh? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, fíjense que ya, gente, y les digo, nosotros, ustedes en algún momento, cuando estén en cuarto año, van a estudiar revoluciones en América Latina, revoluciones en el siglo XX en América Latina, donde están la mexicana, la boliviana, la cubana, y generalmente hasta ahí se ve. Y la cubana también tuvo este problema de la burocratización. Por eso les digo, es un fenómeno que no es ruso, tiene que ver con este tipo de revoluciones en sociedades atrasadas. Bueno, en fin, muy interesantísimo. Bueno, ¿qué dice Lenin? ¿No? Fíjense, ya en vida de Lenin hay incluso libros de Lenin, obras de Lenin, que empiezan a analizar este fenómeno, ¿no? ¿Qué dice Lenin de la burocracia? Bueno, sí. Ahí ya lo tenemos a Trotsky, ¿no? Pero sí. Pero fíjense, esto de que la burocracia tiene que ver con el nivel atrasado en la cultura de las masas, tiene que ver con esto de que la revolución se está haciendo en un país atrasado. ¿Está? Es un país atrasado y eso se ve también en la cultura de las grandes masas. ¿Está? Y esto lo podríamos cuantificar. ¿Cuántos? Vamos a hacer algo imaginario. ¿Cuántos ingenieros tiene Inglaterra en esta época o Alemania y cuántos tiene Rusia? Y encima los pocos que tenían, se va la mayoría. ¿No? Para que vean la diferencia. Entonces, acá tenemos un problema, ¿no? Que tiene que ver con el nivel cultural en general del país. ¿Está? Rusia, como muchas revoluciones después, incluso cuando
después de la sangría que se produce porque muchos ingenieros se van de Rusia, muchos piensen que, bueno, no sé si sabían, pero en general Rusia se estaba industrializando con muchos capitales franceses, ¿no? Pues los rusos expropian todo. Esos técnicos franceses, los ingenieros, se van todos. ¿tá? Y los rusos, los bolcheviques, tienen que contratar gente del exterior pagándoles sumas tremendas, porque si no nadie iba a querer ir, ¿no? A algunos técnicos para que vayan y pongan en funcionamiento algunas plantas, ¿no? O ayuden con determinadas cosas puntuales, ¿no? Imagínense no sé, ¿quién de nosotros, por ejemplo, sabe manejar una máquina o reparar, vamos a poner algo simple, no sé, una locomotora? ¿No? Bueno, tuvieron que llamar técnicos, pagarles fortunas, ¿no? Ahora, esta situación, ¿no? Esta situación va llevando a otra, fíjense, ¿no? Y escuchen lo que les voy a decir, tiene que ver con esto en la época de la revolución, en la época prerevolucionaria, anterior a la época prerevolucionaria y durante la época revolucionaria, el militante político, el propagandista, el agitador, el organizador, era una figura central. ¿Se ve? Central. Y eran los grandes dirigentes del partido bolchevique, ¿no? Se hace la revolución, se derrota la contrarrevolución, se gana la guerra civil, pasa todo este periodo, y poco a poco, casi de manera imperceptible, empiezan a tener más importancia que esos antiguos revolucionarios. ¿Quiénes? Estas personas que tienen conocimientos técnicos específicos, ¿no? O funcionarios que pueden, a ver, ¿cómo decirlo? Cambia el actor social acá. ¿Se entiende? Ya en la época de reconstrucción, mejor, o reconstrucción del socialismo, tiene más importancia tal vez un ingeniero, un técnico o incluso un funcionario de estos burócratas que un agitador, un propagandista, un organizador. ¿Se entiende esto, no? Esto nos está dando la pauta, ¿tá?, de la importancia que empieza a tener la burocracia. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que acabo de decir, no? ¿Está? Sí. ¿Está? ¿Hasta acá, gente? Bueno, y lo dice Anderson claro, bueno, al principio Trotsky retoma a Lenin, agrega, ¿no?, algunos análisis que él hace, como bien mencionó Federico, pero nos dice Anderson que los análisis más completos que tiene Trotsky los hace después, ¿no? Y los hace después de, o precisamente por la derrota de lo que fue la oposición de izquierda, que fue la fracción que él lideró contra Stalin y que fue derrotada, y a partir de ahí ya tuvo que empezar a escapar, digamos, ¿no? ¿Qué nos dice de este periodo de derrota de la oposición de izquierda, o post
la derrota de la oposición de izquierda. ¿Qué nos dice Anderson sobre el análisis de Trotsky? Sí, sí. Y no solo a la derrota de la oposición, sino a qué más, qué otra cosa provoca o contribuye a provocar la derrota de las revoluciones en otros países. Bueno, además de contribuir a la derrota de la oposición de izquierda, ¿no? Ese mismo reflujo en la lucha de clases es lo que le va a dar fuerza de alguna manera al burocratismo. ¿Se ve? Muchos historiadores, ahora me viene a la cabeza Isaac Deutsch, especulaban, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si la revolución, por ejemplo, hubiese ganado en Alemania? Un país con un adelanto de las fuerzas productivas tremendo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, ahí las cosas tal vez hubiesen sido diferentes, ¿no? Pero esa revolución fue derrotada, todas las demás fueron derrotadas y quedamos, como dijimos antes, en este espectáculo de pobreza, desorganización, de hambre, escasez de bienes, en definitiva, como decía Carolina, ¿tá? Y esto es el caldo de cultivo de la burocracia. ¿Está? Y después, y esto no lo iba a mencionar, pero bueno, fíjense que Anderson dice que Trotsky también dice, cuando Stalin no puede industrializar rápidamente al país, ¿no? Impide la formación de una clase obrera nueva, lo que hubiese servido de contrapeso a la burocracia. Y esto, no sé si se dieron cuenta, pero evidentemente es muy mecanicista. Que exista de por sí una clase obrera nueva no significa que vaya a ser revolucionaria. En un momento Anderson lo dice. Trotsky menospreció, o no menospreció, subestimó, ¿no? La formación de nuevos sectores obreros sin conciencia de clase, sin conexión con aquella experiencia revolucionaria del 17. ¿Se ve? ¿Está? Pero otro elemento que también es importante remarcar, que yo creo que Anderson está mencionado, es esta idea de que, fíjense lo que decía Carolina recién, ¿no? En tan poco tiempo pasaron tantas cosas, ¿no? Y pensemos que cuando hablamos de tantas cosas, no empezaron en el 17 a pasar las cosas. Para los rusos, todos estos problemas vienen de muchos años antes, pero sobre todo agravados a partir del 14 con la Primera Guerra Mundial. ¿Se ve? Rusia es uno de los grandes participantes de esa Primera Guerra Mundial con muchísimas bajas. ¿Se ve? Entonces, ya desde aquellas matanzas que se hacían en las trincheras, en el frente oriental con los alemanes, con los austrohúngaros, bueno, ya de aquel momento viene la sangría del pueblo ruso. Después viene la revolución, después viene la guerra civil. ¿Qué les quiero decir con esto? En un momento hay llamémosle un agotamiento, ¿tá? Y esta idea de querer paz, o si quieren la expresión orden,
como sea. ¿No? Por eso esta idea de la propuesta de Stalin. Bueno, ¿cuál era la idea de Stalin? Ya sufrimos demasiado, necesitamos paz, construyamos el socialismo acá. Frente a ese discurso estaba el de Trotsky, no, nosotros solo podemos sobrevivir si internacionalizamos la revolución. ¿Se ve? Bueno, ese agotamiento del pueblo ruso favorecía la postura de Stalin. ¿Está? ¿Esto se entendió, gente? Sí. ¿Está? Por más que teóricamente y hasta sea una aberración del planteo de Marx, Marx jamás habló de socialismo en un solo país. Eso es como una contradicción en los términos. El socialismo está pensado como un sistema mundial. Pero bueno, en esta coyuntura, a la burocracia, a Stalin y al pueblo ruso, les diría yo, ¿no? Esta línea le sirvió. Era la que prometía cierto momento de paz, de tranquilidad y terminar con el proceso revolucionario, las guerras. ¿Se entiende esto? ¿Está? Sí, sí. ¿Está? ¿Dudas o preguntas hasta acá, gente? Sí, esto no está desarrollado por Anderson, se los agrego yo como... ¿no? Yo creo que tienen la misma edición que tengo yo. Yo se los pasé digitalizados, sí, tiene que ser... cito, a ellos se unió, abro comillas, a ellos se unió a su turno el fracaso de la fracción de Stalin para realizar una rápida industrialización en la URSS para aquella fecha, que habría reforzado el contrapeso que pudo tener el proletariado soviético. ¿No? ¿Cuál es la idea acá? Frente a la burocracia, bueno, cerramos comillas, la idea de Trotsky acá, ¿cuál es? Frente a la burocracia, ¿no? Ya como fuerza social, un proceso de industrialización le hubiese podido dar un contrapeso con la formación de un nuevo proletariado, una clase obrera nueva. ¿No? Pero acá Trotsky está suponiendo que automáticamente ese proletariado nuevo va a ser revolucionario, va a tener conciencia de clase. ¿Se entiende? Y no necesariamente eso es así. De hecho, cuando después el país se industrialice, y esto lo remarca mucho, por ejemplo, Isaac Deutscher, un historiador especialista en historia de la Rusia soviética, dice, esa nueva clase obrera no va a tener experiencia política, gremial, no va a tener prácticamente recuerdo de lo que es la experiencia revolucionaria del 17. ¿Se entiende? Por eso acá, bueno, es un poco mecanicista, ¿no? Y yo les dije que después el propio Anderson le dice en un momento, Trotsky subestimaba estas cosas, ¿no? En ese momento. ¿Se entendió, Federico? Sí, y acá hay varias cosas. Bueno, el peligro de irnos por las ramas es constante, pero bueno, y acá hay varias cosas porque
cuando finalmente, ¿no? Cuando finalmente la industrialización empiece, hay varios procesos en la Revolución Rusa, ¿no? El que era partidario de una industrialización acelerada era Trotsky, ¿no? Y el que era contrario, ¿no? El que buscaba una vía más lenta de industrialización, era Bukharin, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque toda industrialización, pensemos que estamos, acá no hay financiación internacional, capitales extranjeros, toda industrialización que se hiciera implicaba sacarle recursos al campo y llevarlos a la industria, ¿no? O sea, iba a haber un drenaje permanente de excedentes del campo a la ciudad, de la agricultura y la ganadería a la industria, ¿no? Entonces muchos le decían a Trotsky, vos querés hacer una industrialización acelerada, vas a provocar el descontento de los campesinos, porque vamos a estar, es inevitable. Uno le saca recursos al campo, en definitiva. Entonces Bukharin planteaba una vía más lenta, si se quiere, ¿no? Con algunas posibilidades de desarrollo capitalista en el campo, ¿no? Pero después, cuando Stalin logra vencer a Trotsky, y Stalin estaba más cerca de la posición de Bukharin, pero cuando Stalin vence a Trotsky, lo echa, y todo, bueno, es él el que adopta esa política de industrialización acelerada, ¿no? Pero también industria de la colectivización forzosa, no sé si escucharon alguna vez. Bueno, son todos procesos que uno los menciona así, pero fueron procesos tremendos, así de forzar a millones de campesinos rusos de la noche a la mañana a formar cooperativas, comunidades agrícolas, tremendo, provocó hambrunas, bueno, ahora no lo podemos desarrollar, pero y esa industrialización acelerada también implicó choques permanentes con el campo, ¿no? Ahora, mira, háganme acordar de centrarme en lo que me preguntan. Ahora, esta nueva clase obrera, ¿no? Y yo les diría que nunca tomó conciencia de clase, hasta que fue derrumbada la Unión Soviética. Esa clase obrera que se formó a partir de esa industrialización nunca tuvo conciencia de clase, nunca tuvo, en buena medida, ¿no? En buena medida, eso tiene que ver con, muchos dicen, esta aristocracia obrera, ¿no? Que estaba bien paga, y sobre todo que muchos de los posibles cabecillas o las personas, los obreros que se perfilaban como dirigentes y líderes que pudiesen encarnar protestas de los obreros, enseguida eran cooptados. Supongamos, fulanito tiene mucho predicamento en esa fábrica, está encarnando y liderando muchas quejas. Bueno, vamos a ofrecerle un buen puesto en tal otro lugar. ¿Se ve? Y así cooptaban a ese dirigente, lo incorporaban a la burocracia, ¿se ve? Y dejaban sin líderes a los trabajadores descontentos. Ese método de cooptación explica en buena medida, creo yo, esa larga vida que tuvo el estalinismo en Rusia. Cualquier semejanza con el sindicato actual es pura coincidencia. No solo con los sindicatos, esto se vio mucho acá, no solo acá, ¿no? Pero creo que la escuela la formó el estalinismo en esto, ¿no? Tremendo. Bueno,
digamos, en definitiva, más allá de estas habilidades de reproducción de la burocracia, el estalinismo tenía base social, ¿no? Era la burocracia y muchos dicen, muchos sectores de la aristocracia obrera también. ¿Está? ¿Está Federico esto? ¿Ah? Igual, gente, lo que les digo, ¿está? Nosotros, así como hablamos de Revolución Francesa, ahora hablamos de Revolución Rusa, en algún momento ustedes tienen que abordar esto, ¿está? Tienen que abordar la historia para comprender mejor todos estos desarrollos en el pensamiento político, en la formación de estos fenómenos políticos. El estalinismo es un fenómeno político tremendo. ¿Está? Bueno, ¿está entonces esto? Sí. No sé, les digo, trato de no limitarme al artículo de Anderson porque tiene un montón de aristas, todas muy ricas, pero bueno, vamos a tratar de acotar un poquito para no... Carlos, ¿querías decir algo? No, o sea, cuando usted estaba hablando de esto de Stalin, que captaba a los dirigentes más activos, o sea, en las bases obreras. Cooptaba. O sea, cooptaba. No, se me ocurrió, o sea, se lo puede comparar con cuando, el capitalismo, un monopolio, cuando aparece una empresa pyme o media que le hace competencia, enseguida trata de cooptarla o comprarla para sacar esa competencia del camino, digamos. Es posible, sí, son cosas distintas, por supuesto, pero... No, seguramente, pero, o sea, digamos, o sea, se me ocurre pensar que en cierta parte del pensamiento de Stalin hay un poco de capitalismo ahí, si lo vemos de esa forma. No sé. No, para mí son cosas distintas. Por ahí, al revés, digo, un tipo como Bill Gates se dedicó a hacer esto mismo que hace el estalinismo para ampliar su propia empresa. Por ahí, tomarlo al revés. También, sí, viceversa. Digo, pues, el estalinismo no tiene cosa de capitalismo. En tal caso, capitalistas han utilizado estas estrategias para hacer crecer sus empresas. Por ahí, sí, igual yo lo vería como fenómenos diferentes, ¿no? Uno puede encontrar similitudes, pero son fenómenos completamente diferentes, gente. No, sí, estamos claros. Tienen dinámicas distintas, motivaciones distintas, ¿no? Podemos ver similitudes, sí, pero no confundamos, ¿se entiende, no? No se confunde, ¿no? O sea, digamos, es una idea que me vino a la cabeza en el momento, por eso. Está bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, profe, buenas noches. Yo me quedé pensando que, en definitiva, estamos hablando de que para que se dé una verdadera revolución y para que se dé este Estado que suprimiera a la clase burguesía, ¿no era mejor que se diera primero el capitalismo en Rusia? O sea, en definitiva, si se da el capitalismo como se dio en otros lugares, obviamente iba a surgir esta fuerza antagónica, y en Rusia no se da el capitalismo como tal. No es que se llega al capitalismo y de ahí se pasa a una fuerza revolucionaria, como que de partida se trata de imponer el socialismo. Yo me quedé pensando en eso. Esa era la postura de los mencheviques, ¿no? No forcemos una revolución socialista, dejemos que se desarrolle el capitalismo y más adelante veremos, ¿no? Lo que decía Lenin es, el capitalismo ya está en Rusia y tiene obras dedicadas exclusivamente a demostrar esto, ¿no? Que las relaciones capitalistas ya están en el campo, están en la ciudad y ya se puede pasar a otra etapa, ¿no? Es el debate entre los bolcheviques y mencheviques, no en el terreno de la organización, como vimos en la clase pasada,
sino en el terreno de la economía. Yo les dije en la clase pasada, vemos un aspecto del debate más general entre bolcheviques y mencheviques. Una parte tenía que ver con esto, Andrés, ¿no? Los mencheviques decían, no estamos para la revolución socialista. Acá tiene que venir primero una etapa de desarrollo capitalista. ¿Se entiende? Pasa que Lenin decía, no, esa etapa ya está presente. ¿Saben? Y además que la pensaba como el inicio de una revolución europea, donde ya estaba más plenamente desarrollado el capitalismo. ¿Se entiende, Andrés, no? Sí, sí. No, aparte también, viste, porque esa revolución también se trae a los países de Latinoamérica, pero no sé si con la misma fuerza, digamos, viste. En Chile hubo un gobierno, si quiere decir, no, socialista, comunista, que en el caso de Don Allende, y bueno, obviamente que fue derrocado, pero digo, si en Latinoamérica siempre parece ser que el comunismo, viste, o esta idea de la revolución, bueno, en Cuba tienen como sus precedentes, pero como que tampoco desarrollan mucho a los países, digamos. Uno podría pensar que el capitalismo es el que más hace que la industria se desarrolle, bueno, generando todas las desigualdades que genera. Bueno, pero mira, Andrés, ese problema que vos mencionás es lo que yo mencioné al comienzo de la clase. Recuerden, en la teoría de Marx y Engels, no es algo que tenga que quedar en la teoría, ¿eh? En la teoría de Marx y Engels, el socialismo solo se construye sobre el punto más avanzado del desarrollo capitalista. ¿Se ve? Por eso esta idea de que la revolución se supone que debería empezar en los países más desarrollados. ¿Está? Ahora, una vez en Rusia, fíjate que en algún lugar del artículo, Anderson menciona que Trotsky señala que un problema fundamental que tiene la burocracia stalinista, la sociedad soviética en general, es el tema de la productividad. Y el tema de la productividad es fuerzas productivas. Y esto atraviesa todas las revoluciones, ¿eh? Si uno va a Cuba y ve la etapa donde todavía estaba Ernesto Guevara como ministro de Industrias, el drama era, tenemos una bajísima productividad. ¿Se ve? Y esto es decir lo mismo a no tenemos desarrolladas las fuerzas productivas. ¿Se ve? No es un problema menor, ¿eh? En ninguna revolución. ¿Está? Por eso algunas revoluciones, por ejemplo, y hay que ver si queda algo de revolución en esos lugares ya, algunas revoluciones decían, por ejemplo, Deng Xiaoping en los años 70 en China, tenemos que abrir la economía a formas capitalistas de producción. Si no, no vamos a desarrollar nunca las fuerzas productivas. Dejar la planificación y toda esa economía de tipo más soviética de lado y abrir, por lo menos en algunos sectores de China, la economía o relaciones capitalistas de producción. Ahí vamos a desarrollar las fuerzas productivas. Bueno, que las desarrollaron es obvio, ¿no? Lo que es China hoy. Ahora, ¿qué quedó de la revolución? No sé. ¿Se ve? Son todos temas. El partido único quedó. Puede ser, sí, sí. Habrá que ver. Habrá que ver el desarrollo que tenga, ¿no? Esto. Que es una incógnita. Ahora, que en China ya hay ricos y pobres, empresarios y obreros asalariados, y relaciones capitalistas en los sectores más dinámicos de la economía, no hay duda. ¿No? Entonces, este problema del atraso, en definitiva, que es con lo que arrancó Lenin, ¿no? Su análisis de la burocracia, sigue estando presente. Sigue estando presente. ¿Está? Bueno, ¿por qué no, aunque sea
mencionar, ¿no?, el planteo último de Trotsky, ¿no?, sobre el fenómeno stalinista, ¿no? Ustedes habrán visto como el artículo anterior que les envié, este de Anderson es muy esquemático también y eso nos ayuda, ¿tá?, a trabajar el artículo, ¿tá? En el apartado las 4 tesis fundamentales, ¿tá?, nos da un panorama de cómo está pensando Trotsky el fenómeno stalinista, ¿no? ¿Qué nos dice ahí Trotsky? ¿Ah? Ya con su análisis más completo, digamos. ¿Cuáles son esas 4 características, o 4 tesis, mejor dicho, que plantea sobre el estalinismo? Bueno, en primer lugar, que el Partido Comunista ya no es internacional, como lo habían planteado. O sea, que no se podía reproducir esto fuera de Rusia, o sea, que quedó ahí. Bueno, está bien, de eso ya está bien. Partimos, ¿no? Es el planteo incluso, no diría la carta de nacimiento, pero es uno de los planteos originales del estalinismo, ¿no? Esto de la construcción del socialismo en un solo país. Fíjense que subordina, ¿tá?, toda la política de la internacional, como de la tercera internacional, ¿tá?, porque en un principio cuando nace la tercera internacional, la idea ¿cuál es? Llevar la revolución a todo el mundo, ¿no? Hagamos una internacional de los partidos realmente revolucionarios. Bueno, con el estalinismo, la tercera internacional se transformó en una estructura que nucleaba a los PCs, a los partidos comunistas de todo el mundo, pero no con la idea de que hicieran la revolución en sus países, sino más bien para que actuaran como agentes en cada uno de esos países para defender a la única revolución socialista que era la rusa. Entonces, el PC argentino, por ejemplo, jugó ese papel de manera brillante. ¿Ves? Era, no digo una embajada de la Unión Soviética, pero toda su política consistía en apuntalar y sostener la revolución rusa. Nada de hacer la revolución aquí en la Argentina. ¿Está? Entonces, vuelvo sobre la primera tesis y un poco corrijo, Carolina. Lo que dice en primer lugar Trotsky es que si nosotros miramos a esa burocracia, ¿no?, en la URSS, ¿no?, por un lado juega un papel contrarrevolucionario, ¿no? ¿Por qué dice esto Trotsky? Sí, porque ¿qué nos dice acá Trotsky? La burocracia stalinista, ¿no?, frena el proceso revolucionario. No permite, ¿no?, tiene oprimida a la clase obrera. ¿Está? No puede, ojo, claro, exactamente, no puede barrer de un plumazo todas las conquistas obreras, porque ella misma depende de esas conquistas. ¿Sabe? Por eso dice, es una casta parasitaria y no una clase. ¿Sabe? Pero al mismo tiempo, como decía recién Federico, y precisamente porque vive de esas conquistas, ¿no?, es un freno, también lucha
contra la burguesía de los otros países que quieren reinstaurar el capitalismo en Rusia. ¿Se ve? ¿Se ve esta idea? ¿Está? Fíjense que en ningún momento se dice que es representante de esta clase obrera. No. Casta parasitaria que vive de las conquistas de esta clase obrera. Y les diría de la propia clase obrera también. ¿Está? Por supuesto, es una casta, ¿no? Y acá hubo una discusión, por ejemplo, se los cuento rápido para no irnos por las ramas, una discusión de muchos años entre trotskistas y maoístas. Los trotskistas sostenían esta idea de Trotsky de que la burocracia era una casta, y los maoístas sostenían que era ya una clase. ¿No? Lo que pasa es que, claro, en general una clase puede hacer heredar sus bienes a sus descendientes. Pero acá no hay propiedad privada y un burócrata no puede hacerle heredar lo que él usa porque no es de su propiedad. ¿Entienden, no? Bueno, son debates que no vienen al caso, lo menciono nomás. ¿Está? ¿Está acá, gente? ¿Está? Entonces tiene este rol, Trotsky dice contradictorio. Por un lado, es contrarrevolucionaria, ¿no? Tiene que mantener a raya la clase obrera, pero por otro lado juega un papel, no sé si llamarlo revolucionario, pero evita que tiene que soportar, digamos, la presión de la burguesía internacional y evita la reinstauración del capitalismo en Rusia. ¿Está? ¿Está acá? Bueno, este es esto de que se transforma esta burocracia en una casta, lo mencionan Anderson, es la segunda característica. ¿No? La tercera, súper discutida, ¿no? Súper discutida, esto les digo hasta en el momento post caída del muro de Berlín y desintegración de la Unión Soviética se siguió discutiendo, por lo menos en algunos círculos. ¿Era la Unión Soviética un Estado obrero? Y Trotsky iba a decir, sí, es un Estado obrero. Porque a pesar de tener enquistada esta burocracia, ese Estado burocrático, estalinizado, opresivo, etcétera, seguía manteniendo las conquistas de la revolución. Esto es, el capital expropiado, el Estado burgués destruido. Está bien, se levantó esta otra cosa horrible, pero el Estado burgués destruido. O sea, seguía manteniendo las conquistas de la revolución. Distorsionadas, sí, degeneradas también, pero estaban ahí. ¿Está? Por supuesto, muy discutible, pero bueno. Es el planteo de Trotsky. ¿Esto se entiende, gente? ¿Está? ¿Está? ¿Y cuál es la cuarta tesis de Trotsky? Que para llegar a una democracia proletaria, a ver si lo entendí bien, porque le vengo pifiando todo hoy, tenían que romper con todo lo que había, con toda esta maquinaria de privilegios y represión, dejando las relaciones sociales de propiedad, o sea, este capital expropiado de que... Sí, y de nuevo esta
doble, ¿no? Esta diferenciación. Al interior de la URSS, la clase obrera tiene que rebelarse, ¿no? Contra esta burocracia. Y algo que no es menor, no hay posibilidad de que esta burocracia se regenere y se transforme en revolucionaria. Hay que derrocarla. Sería una revolución política, ¿no? Que debería ser el proletariado. Ahora, frente al exterior, hay que defender ese Estado obrero. ¿Se ve? Bueno, vamos a exhibimos el planteo y punto. ¿Está? ¿Está, gente? O sea, si un Estado, supongamos, qué sé yo, Alemania intenta destruir la Unión Soviética, el Estado invade la Unión Soviética, bueno, hay que defender ese Estado obrero. Por más que esté manejado por esta casta burocrática. ¿Se ve? Claro, sí. Claro, exactamente, sí. Y esto es discutible, esto es muy discutible. Bueno, pero lo que pasa es que tiene que ver con el carácter contrarrevolucionario, o sea, gira sobre lo mismo, tiene la misma lógica. Yo creo que lo explica bien Anderson, ¿no? Cuando dice cómo se puede defender a un Estado como el estalinista. Yo lo mencioné, creo, al pasar, decimos que es un Estado muy sanguinario, ¿eh? Muy sanguinario. Miren, una vez, no me acuerdo quién, un amigo mío me decía así, porque estos son estalinistas, se refería, creo que se refería a algún sector de la derecha peronista al estilo AAA, ¿no? Son estalinistas. No, mirá, le digo, el peronismo izquierda o derecha, pero poner de la derecha, cuenta sus muertos en miles de personas. El estalinismo cuenta sus muertos en millones de personas. Es una diferencia abismal. Entonces, ¿cómo se puede defender un Estado policíaco, represivo, autoritario y totalitario? ¿Cómo es posible que Trotsky defienda esto frente a una agresión externa? Complicado, ¿eh? ¿Cómo lo defiende? Nos dice Anderson. Y de nuevo esta analogía con la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cómo se pensó muchas veces la Revolución Rusa teniendo como trasfondo la Revolución Francesa, ¿no? Ustedes saben que después de Napoleón vino la Restauración, ¿no? O recordarán. Y después hubo sucesivas revoluciones en Francia, la del 30, la del 48, ¿no? Donde en definitiva el capitalismo se terminó imponiendo, ¿no? Como fue el objetivo en 1789, ¿no? Y acá la idea es más o menos la misma, nos dice Anderson. Hay que mantener este Estado obrero, aunque esté degenerado por esta burocracia, porque en algún momento esa clase obrera va a derrocar, ¿no? a esa casta burocrática y va a continuar con la revolución proletaria que en algún momento se interrumpió. ¿Se entiende, no? El razonamiento. No hay que verlo en términos morales, ¿no? Porque en términos morales uno no puede defender un Estado como el estalinista. Lo que nos dice Anderson de Trotsky es, lo pensaba con este razonamiento. ¿Se entiende el planteo? Sí, se entiende.
Sí, y con la posibilidad abierta de que esa revolución política por parte de la clase obrera pudiese destruir a esa casta burocrática, ¿no? Pero pensándolo en esa línea histórica, ¿no? Sí, pero sí, es cierto, es cierto. A lo que se refiere tiene más que ver con las conquistas de ese Estado en el sentido de se expropió el capital, ¿no? Se destruyó el Estado capitalista, ese tipo de cosas. En términos, si se quiere, objetivos, ¿no? Que ese Estado, por más burocratizado y represor que sea, sigue cristalizando esos avances que en un momento fueron avances. Se ve en ese sentido, por supuesto, y esto es lo que muchos dirigentes, que yo les comenté recién, muchos dirigentes de políticos y gremiales de los países del socialismo real, después de la caída del muro, le discutían a los trotskistas argentinos, no, ¿qué obreros o qué trabajadores? Estos eran burócratas vagos, no agarraban una pala, pero ni por casualidad, ¿no? Y los trotskistas argentinos querían todavía hacerles entender que esos burócratas pertenecían a la clase obrera. Bueno, no. No había manera. Evidentemente no. Hasta acá, gente. Sí, profe. Sí. Carlos, vos habías dicho algo y no sé si querías. Algo habías dicho. No, nada. No, pero ¿no? Lo habían mencionado, me parece, Carolina. Así que. Bueno, está bien. Yo les digo que esto es el esqueleto. Después hay una mención a un libro que es La Revolución Traicionada, que les digo que yo no soy trotskista, les repito, pero debo admitir que Trotsky tiene un par de obras que son 3, 4 obras que son espectaculares, ¿no? Resultados y perspectivas, por ejemplo, creo que es excelente. Esta de La Revolución Traicionada, ¿no? Es otro libro muy importante, yo les digo, para analizar por un análisis muy finos de la sociedad soviética de aquellos años, ¿no? Recomiendo que si un día se meten en el tema, lean este libro. Muy. Bueno, el otro es Historia de la Revolución Rusa. Ese es un clásico que en cuanto puedan también lo tienen que leer. Así como tienen que leer Revolución Francesa y varias cosas más, gente. ¿Está bien? Hay un... No lo puedo acordarme dónde. Hay un momento que Trotsky dice, no es el único, pero Trotsky dice que en algún momento esa burocracia, ¿no? Si sigue con sus problemas, puede llegar a transformarse en una clase capitalista y hacer de agente para la reinstauración del capitalismo en Rusia. Miren que no tengo la cita, pero esto en alguna de las obras de Trotsky está. En cuanto yo lo encuentre, se los voy a pasar, porque les digo que si es así, es una premonición, un acierto en el análisis, un gran acierto, porque fue efectivamente lo que pasó con la desintegración de la Unión Soviética. ¿Está? Pero bueno,
también quiero tomar el hilito que yo en algún momento les comenté en la introducción. No es un tema menor, porque todas las revoluciones sociales que hubo en el siglo XX, ¿no?, que nacen como un proyecto de emancipación social y humana, todas atraviesan por este fenómeno. Todas, ¿no? Entonces, es un fenómeno político que hay que estudiar a fondo, ¿tá? Y les digo que esto va desde Rusia a China, de Cuba a Vietnam. Les digo, es un fenómeno que hay que estudiar bien. Y después hay, ahí yo les dije, hay muchas aristas para estudiar este tema. Una son los virajes de la Internacional Comunista bajo el estalinismo, ¿no? Ese es otro capítulo muy interesante, y que marca un poquito esto que dice Anderson y Trotsky, ¿no? Estos virajes violentos del estalinismo de izquierda a derecha, que a veces son, un día dice una cosa y al día siguiente cambian, pero 180 grados, ¿no? Bueno, en fin, cosas, y que eso se ve reflejado después en las políticas de los partidos comunistas en cada uno de los países. Les digo, cuando vayan a Historia Argentina, van a ver que el Partido Comunista Argentino también tenía problemas para decir un día lo contrario a lo que había dicho el día anterior, por ejemplo. Cosas casi cómicas, les diré. Bueno, ¿gente hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Algo que no haya quedado claro. Ustedes dirán, preguntas que... ¿Se entendió todo, gente? Sí, lo que me pasa cuando tengo estas clases es que tengo la sensación o la certeza de que me estoy perdiendo un montón de cosas porque no conozco, no sé si a fondo o por arriba, la parte histórica. Entonces me quedo como siempre a un décimo del camino, ¿no? Siento como que si bien leo para entender un poco de qué va, es como que me quedo ahí siempre. No sé si a alguien más le pasa o me pasa a mí sola. Sí, totalmente, Caro. Comparto con vos. Estamos haciendo un análisis, pero yo me quedo a un décimo de lo que podría analizar si supiera mucho más de la historia y de lo que pasó. Por eso les digo, y les repito, e insisto. Lo que pasa es que ¿por dónde arranco, profe? Porque yo arranco googleando siempre, pero siento como que nunca es suficiente. Entonces como que me quedo ahí y por ahí me pierdo en los textos, porque me falta profundidad sobre los hechos históricos. Me habla de secundario y olvidate. Mira, 25 años de secundario, no hay chance. Se puede arrancar por cualquier lado. Y una cosa después te va llevando a la otra. El asunto es tener cierta constancia y sistematicidad. ¿Sí? De a poco, es un trabajo de hormiga. Así que no desesperarse porque esto es así. Yo cuando estaba en el... Si te acordás, mirá, cuando yo estaba en el CBC tuve un profesor que decía, uno tiene que leer todos los días, estudiar todos los días, y así, después de muchos años de tener la constancia, después de muchos años uno puede decir que sabe un poquito de algo. No, con el tiempo el conocimiento decanta, yo entiendo eso. Es así. E ir leyendo en algún momento las piezas se van a acomodar, pero siento que no puedo atajar una, ¿viste? Por ahí me pasa a mí, pero bueno, qué sé yo. Y no sé por dónde arrancar, porque vos me decís, bueno, que nos tirás libros de los autores, pero digo, arranco por el autor sin saber el contexto y estoy en el mismo lugar en el que estoy hoy. No, para mí son dos cosas que van a la vez. Por eso me resultaba
me resulta complicada la materia de primer año, porque se ve teoría, pero la gente no trae un bagaje de conocimientos de historia como para acompañar eso. Y eso es un problema. Bueno, profe, nosotros tampoco, estamos segundos. Bueno, está bien. Por eso les insisto, tienen que ver y tienen que... todo esto que nosotros hablamos acá se tiene que relacionar con lo que ustedes lean después para profundizar. Estaría bueno algunos autores. Sí, bueno. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. A Carolina ahora me hiciste acordar que le debo... No te quiero prender fuego, pero vos me lo prometiste hace 2 años. No. Le debo una... 2 años. Mío. Claro, porque yo cursé teorías en 2019. A Cuando fin de terminó año, el año, a fin de para año esta les voy época a... le planteé lo mismo y le dije, dame una mano porque siento como que me falta la pata histórica y que no le estoy encontrando la vuelta, y el profe me dijo, yo te voy a pasar un listado. No, lo voy a hacer a fin de año cuando terminamos la cursada y ya no tengan la carga de las evaluaciones, etcétera. Pero se los voy a pasar. ¿Está? Pero bueno, es la idea, que profundice, o sea, hay una parte grande de todo esto que corre por parte de ustedes también, ¿Está? Entiendo el planteo y comparto esto que me decían al comienzo de la clase, pero la otra parte también corre por parte de ustedes y esa la tienen que desarrollar bien. ¿Está? Miren, bueno, yo ya les tiré acá. Revolución Rusa, primero Revolución Francesa tiene muchísimas obras. Georges Roudet es un especialista en Revolución Francesa. Y Revolución Rusa, yo ya les mencioné, acá tienen 2 tomos de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky que son quizá para empezar. Después hay bibliografía más nueva. La Revolución Rusa de Sheila Fitzpatrick es una. Esa la saca Editorial Siglo XXI y la recomiendo, es sintética. Toca algunos de los problemas. Después hay una de unos cuantos tomos de Edward Carr sobre la Revolución Rusa, pero es una colección, no me acuerdo cuántos tomos tiene. Esa es una obra así muy fina. Pero con la de Sheila Fitzpatrick, misma la de Trotsky, les digo que van a tener una idea de lo que fue la Revolución Rusa. Y la de Sheila Fitzpatrick abarca un periodo mayor y de una historiadora y no de un actor, directo como fue Trotsky. Ahí ya tienen para anotar. Y a fin de año les doy el resto. ¿Está bien? Bueno, Dale, gente, escuchen. Si ustedes buscan así por Google, Sheila Fitzpatrick, así como suena, lo van a encontrar enseguida. Y no sé, bueno, está bien, pero no sé si cuando volvamos al instituto, no sé si no estará en la biblioteca. Habría que buscarlo. Bueno, gente, miren, dejemos acá. ¿Tú alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, que quede